Estamos de vuelta en Planeta Infinita y es momento de hacer memoria. No hace mucho tiempo estábamos todos usando mascarilla, estábamos todos preocupados también de cuántas personas estaban muriendo. Mucha gente estaba asustada, eso fue la pandemia. Cuesta acordarse de eso ahora, hay mucha gente que dice es increíble, pero la verdad es que el mundo tiene que aprender respecto de lo que fue la pandemia y hay personas que se dedican a la vigilancia. Ahora, ¿estamos al día con esto? ¿Aprendimos las lecciones que dejó la pandemia pasada para prepararnos para la próxima? Algunos dicen que es una cuenta regresiva inevitable. Bueno, para conversar respecto de este tema estamos con un especialista, el doctor Tomás Pérez Hacles, director del Centro Basal Ciencia y Vida y además profesor titular de la Universidad San Sebastián. Doctor Pérez Hacles, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, Daniel. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí contigo nuevamente. Doctor, mire, algunos dirán, ya nos quieren asustar, pero la verdad todo lo contrario. Para estar prevenidos tenemos que estar conscientes del peligro. ¿Hemos aprendido las lecciones que nos dejó la pandemia de COVID-19? ¿Cómo lo ve usted? La respuesta corta es probablemente no. Chuta. Y esto te lo digo con toda propiedad. Vengo llegando de un viaje extraordinario. Me tocó ir a Dubái hace algo así como un mes, ¿ya?, a participar de una conferencia internacional sobre preparación pandémica. Y tenía que ver justamente con esta pregunta: ¿cómo recolectamos aquellos aprendizajes de la pandemia de COVID-19 para prepararnos para la próxima pandemia? Porque esto es muy importante. La próxima pandemia es como el meteorito. No se trata de si el meteorito va a caer o no. La pregunta es cuándo. Aquí pasa lo mismo. La próxima pandemia no es si viene o no. Todos estamos seguros que viene una próxima pandemia. La pregunta que nos intentamos hacer, y para eso es tan importante la preparación pandémica, es cuándo viene la próxima pandemia. Por lo tanto, la respuesta corta es no estamos preparados porque no hemos aprendido las lecciones que dejó la COVID-19. Ahora, ¿qué cosas tenemos que adoptar? ¿Qué cosas nos falta aprender para decir, ok, ya tenemos al menos una base, estamos preparados un poco al menos? Claro. Uno de los grandes aprendizajes de la pandemia tiene que ver con que la mejor forma de batallar contra una pandemia, cuando no tenemos las medidas farmacéuticas, con medidas farmacéuticas nos referimos a tratamientos, nos referimos a las vacunas, nos referimos incluso a los métodos de hospitalización. Cuando todo dentro de los elementos para batallar contra la pandemia es el testeo. El testeo es lo más relevante. El testeo es lo más relevante. Y aquí es súper importante destacar esto. Nuestro país, por ejemplo, pasó de hacer algo así en el principio de la pandemia y llegamos a hacer más de 100.000 test diarios en el auge de la pandemia. Y lamentablemente esas capacidades hoy día, no solo en Chile, sino en el resto del mundo, están desaparecidas. Básicamente los países eliminaron las capacidades de testeo y no sabemos qué tan rápido las podemos levantar nuevamente en el evento en que una nueva pandemia surge y se dispersa a través de la población. Ese yo diría que es uno de los primeros aprendizajes. Tomás, cuando hablamos de una próxima pandemia, ¿hay algunos candidatos ya que preocupan al mundo? ¿Hay algún virus que esté diciendo, atención? Sí, varios. Algunos más cercanos que los están enfrentando nuestros países vecinos, dengue, sin ir más lejos. Desde el año pasado ya encontramos dengue, el mosquito, sí, el mosquito que transporta el dengue, el Aedes aegypti, en gran parte de la zona norte y la zona central del país. Todavía, afortunadamente, no tenemos casos autóctonos, es decir, casos de personas que se hayan infectado en Chile. Tenemos varios casos importados durante el verano pasado. Pero a propósito del cambio climático, elementos que tú también siempre estás cubriendo, nos vamos a enfrentar cada vez de manera más relevante a nuevas amenazas. Una amenaza es este mosquito, que ya lo tenemos en Chile, y una vez que llega el mosquito es inevitable que llegue el virus. Es solo una cuestión de tiempo. Entonces, dengue es la primera amenaza. Una segunda amenaza, que también en la zona cercana, es Zika, que es transportada por el mismo mosquito, el Aedes aegypti. Pero tenemos otra serie de virus, el virus Zika y el virus dengue son virus distintos y son contagiados por el mosquito Aedes aegypti por su picada. Pero tenemos otra serie de virus que son los virus Oropuche. Todos estos virus se clasifican en términos generales como los que llamamos arbovirus, que son transportados por artrópodos, por insectos. Y este virus, el Oropuche, es un virus que está causando estragos en Brasil, sobre todo en la zona de Manaus, en el Amazonas, y que lamentablemente, y esto es una cuestión súper relevante, se dispersa más o menos al mismo tiempo que el mosquito Aedes aegypti. Entonces es esperable que de aquí probablemente al verano tengamos eventualmente algunos casos de encontrar este mosquito que transporta al virus Oropuche. Espérame, es que esto es interesante porque el tema del dengue lo hemos cubierto, hemos hablado un poco también, algo de información hay, pero lo que me estás diciendo ahora de esta otra eventual amenaza con un mosquito distinto, un vector distinto,
¿Qué enfermedad, qué tipo de enfermedad es? A ver si nos puede describir lo que está pasando en Brasil. Sí, básicamente una enfermedad muy parecida a la del dengue o a la del Zika. Lamentablemente, la única forma de determinar si realmente la persona fue infectada con dengue, Zika o oropuche es con un ensayo molecular, con lo que conocemos como un PCR, ¿cierto? Ni siquiera con un test rápido hoy día somos capaces de detectar. Y esa es la grave complicación que están enfrentándose habitualmente, principalmente en Manaos, ¿no? Hoy día tienen una pandemia concomitante, es decir, podían incluso tener personas que podían infectarse con dengue, con Zika y con oropuche. Con lo cual te complica mucho el manejo de la pandemia, te complica mucho además por el número de casos que se está dando. Es grave. Y esto, mira, es grave en la medida de que se te satura el sistema hospitalario. Esa es la principal razón por la cual uno entra en una situación muy compleja a nivel país. En COVID nos pasaba lo mismo. En COVID nosotros esperábamos que más o menos con un sistema hospitalario que funcionara de manera perfecta antes de las vacunas, esperábamos no más del 2.5% de las personas fallecidas o letalidad por caso, ¿no? Pero cuando se satura el sistema hospitalario, tal como ocurrió en COVID, podemos ver fallecimientos por sobre el 10 y el 15%, porque se satura el sistema hospitalario y no solamente las personas críticas mueren, sino las personas que están en un estado más grave, ¿no? Un estado menos crítico, ¿no? Aquí pasa exactamente lo mismo, en una situación cuando tienes un gran número de infectados, particularmente cuando podrían estar concomitantes estos tres virus, nos enfrentamos a una situación crítica. De nuevo, no tenemos todavía el virus, el mosquito que transporta el oropuche en Chile, pero como se mueve, migra relativamente parecido a lo que ocurre con el Aedes aegypti, es esperable que eventualmente también llegue a Chile. Pero tenemos que preocuparnos de la región, esto es muy importante, ¿eh? La OMS promueve el concepto de una salud, es decir, la salud de todos depende de la salud de todos, y en la pandemia lo vimos. Es otro aprendizaje importante. No sacamos nada con cerrar la frontera, con vacunarnos nosotros primero, con avasallar los respiradores mecánicos, si finalmente toda la región está infectada de manera simultánea, porque eventualmente la ola va a volver a llegar, ¿no? A contagiarnos en un momento más tardío. Exacto, el concepto de One Health, que es una salud, ya está empapando, digamos, a todo el mundo, que me parece muy, muy bien, ¿no? Se viene hablando hace un par de años. Tomás, ya me dijiste lo de este otro mosquito, pero también hay un virus que de alguna manera también está comenzando a preocupar en diferentes partes del mundo. El año pasado hablábamos un montón de la influenza aviar, la tipo A, ¿no es así? La AH1N1, que de hecho bajó desde Estados Unidos después de un brote grande en animales silvestres, bajó de manera muy rápida también hasta esta parte del mundo, mató muchos animales silvestres, pero también animales de corral. ¿Qué está pasando con ese virus? Algunos dicen que podría ser preocupante o tener un potencial pandémico. ¿Por qué? Sí, a ver, hoy día la influenza aviar altamente patogénica, que es producida por este virus que llamamos H5N1. H5N1, de razón. El H1N1 es el virus de la influenza estacional. Sí. Que nos dio muy duros al principio del siglo XX y que produjo la influenza española, ¿no? Imagínate lo que ocurrió. Pero hoy día es la influenza estacional que nos llega todos los años. H5N1 es el virus de la influenza aviar altamente patogénica, que los primeros registros son de 1780. Se le pone nombre en 1950, en 1981 se le empieza a llamar influenza aviar altamente patogénica, el primer caso humano se reporta más o menos en 1997, y de ahí en adelante han ocurrido alrededor de 900 casos, con una letalidad cercana al 50 al 60%. Ay. Estoy diciendo. Estamos hablando de otro tipo de virus. Sí. De otro tipo de virus. Existen tratamientos que son efectivos todavía para estas variantes, están circulando hoy día principalmente en animales. Estos tratamientos todavía funcionan e incluso existen vacunas aprobadas, ¿okay? Por lo tanto, la situación es distinta. Sin embargo, pensemos en una letalidad del 50 al 60%. A partir de 2020, como tú bien señalas, empieza una infección masiva de animales a lo largo de todo el mundo. Incluso nosotros lo vimos en las playas de nuestro país. Sí. Veíamos aves muertas, veíamos lobos marinos muertos, las autoridades llamaban a que uno no tocara estos animales muertos porque se podía contagiar. Por lo tanto, el virus ya está disperso en muchos animales, mucho más allá de las aves que originalmente se infectaban. Hay un primer elemento a preocuparse. El segundo elemento, y quizás lo más relevante, es que en marzo de este año, por primera vez se detectan infecciones en granjas lecheras en Estados Unidos. Vacas. Masivas infecciones. Vacas lecheras, claro. Estamos hablando de más de 160 granjas lecheras que hoy día se conoce que están infectadas en Estados Unidos, en más de 13 estados americanos. El 25% de los productos lácteos norteamericanos contiene trazas del virus, afortunadamente.
es lo que demuestra que la infección a nivel de las granjas lecheras es probablemente más alta de la que nosotros podemos detectar con este 25% de presencia de trazas del virus. Pero afortunadamente la pasteurización funciona todavía, ¿cierto? Y por lo tanto los productos lácteos pasteurizados no son capaces de contagiar el virus. Sin embargo, la leche cruda sí es capaz de contagiar el virus. Y hay todo un llamado a evitar el consumo de leche cruda en Estados Unidos. Tomás, ¿cómo tenemos que entender el resto de la población el hecho de que un virus que comienza afectando principalmente a aves ya se haya derramado, que ya se haya generado lo que se conoce como zoonosis, ¿no? Que esté pasando, que esté mutando y esté pasando ahora a un montón de mamíferos, primero mamíferos marinos y ahora a granjas de vacas? ¿Qué significa eso en términos de alerta preventiva o epidemiológica? Claro. Por el minuto es un virus panzoótico, es decir, se mueve entre todos los animales y ya no hay animal que no se contagie. Okay. Mamíferos, aves, mamíferos acuáticos, mamíferos terrestres a lo largo de todo el mundo. Eso es lo primero. Incluso gatos domésticos se contagian. Cuando se contagian las vacas, ocurre algo, las vacas lecheras, ocurre algo que por primera vez nos damos cuenta y que es muy preocupante, y ahí está la preocupación. Las influencias que han saltado principalmente, como la influenza española en su minuto, o las influencias, los episodios previos de influenza aviar, como el caso de la influenza porcina, que en realidad fue porcina porque saltó de las aves a los cerdos. Exacto. Salta de los cerdos a los seres humanos porque los cerdos tienen la capacidad de infectarse con virus humanos y virus de aves. Uh-huh. Y ahí es muy preocupante. Lamentablemente descubrimos hace muy poco que las vacas lecheras pasa lo mismo, son capaces de infectarse con virus humanos y con virus de aves. Y ahí está toda la gran preocupación que tiene a gran parte de la gente que se dedica a la epidemiología a nivel mundial preocupado, porque hoy día sabemos que las vacas también son una fuente de mezcla entre virus humanos y virus de aves. Y ahí está la gran preocupación, porque si bien es cierto todavía no se están contagiando entre humanos en Estados Unidos, tenemos hoy día 4 casos de granjeros, de personas que trabajan en granjas lecheras en Estados Unidos contagiados por el virus. Y tenemos por otro lado 6 casos de personas que son trabajadores de granjas avícolas contagiadas por el virus en Estados Unidos. O sea, llevamos 10 casos en lo que va del año en Estados Unidos. También hay más virus, tú lo decías, que están llamando la atención y que son posibles candidatos a brotes más grandes, por ejemplo el Nipah en el sudeste asiático. Hay varios virus también que pueden generar una preocupación mayor. Ahora, la pregunta es, Tomás, y volvemos al comienzo de la entrevista. ¿Cómo estamos preparados? ¿Qué iniciativas se está armando, a lo mejor a nivel de cooperación internacional, para unir la capacidad analítica que tenemos de prevención? Porque hay especialistas que se han formado, muchos a propósito también de la pandemia, que hoy día tienen una capacidad instalada interesante para hacer una especie de interconexión, ¿no? Así es, eso es muy cierto lo que tú planteas. Mira, afortunadamente el año pasado el Centro de Control de Enfermedades norteamericano realizó una conferencia internacional acá en Chile, nuevamente en preparación pandémica, e invitó a científicos que pertenecemos a todos los países de la región, más Estados Unidos, éramos alrededor de 50 o 60 personas, donde contamos nuestras experiencias. Y ahí surge la iniciativa de formar un consorcio que hoy día está aprobado por el Centro de Control de Enfermedades americano, con un proyecto que se llama el Consorcio Eclipse, que reúne a 70 personas de la región, de 8 países sudamericanos más Estados Unidos, y que justamente nos juntamos a tratar de, primero, crear redes de conectividad entre los académicos y entre los tomadores de decisión, porque ese otro aprendizaje es muy importante. Necesitamos entregar la información lo más fidedigna posible, lo más rápidamente posible y la manera más confiable a los tomadores de decisión para que tomen las mejores decisiones posibles. Sin embargo, otro aprendizaje que a mí me tocó aprenderlo en carne propia durante la pandemia es que a la larga las decisiones son políticas. Y eso es muy importante y hay que entenderlo, porque finalmente las decisiones que toman las autoridades tienen que sopesar los aspectos técnicos, científicos con los aspectos políticos. Este consorcio reúne a más de 70 personas a lo largo de estos 8 países, incluye personal de los ministerios de salud, tomadores de decisión, y lo que estamos desarrollando es un conjunto de herramientas que, basándose en el hecho de poder compartir datos para poder entender lo que está pasando de manera regional, podamos prepararnos de la mejor manera posible para enfrentar la próxima pandemia. Tomás, ok, perfecto. Entiendo lo que están haciendo a nivel internacional, a nivel regional incluso también. Esto es bien interesante para estar preparados, porque en el fondo acá no sacamos nada con pensar solamente lo que está pasando en Chile, hay que pensar en lo que está pasando en los vecinos, considerando este tema de una sola salud, ¿cierto? Y además que tenemos un mundo súper interconectado ahora, por lo tanto todo el mundo viaja en avión, entonces las cosas se esparcen más rápido. Ahora,
no deja de ser importante lo que pasa en nuestro país. Y en términos de esto, en términos de la autoridad de salud, la autoridad de medio ambiente, la autoridad, por ejemplo, de tecnología, aquí confluyen varios ministerios. Hoy día en Chile hay una preparación al respecto, quizás en segundo plano que no conozcamos. ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, estamos supeditados lamentablemente por las leyes obsoletas que tenemos a propósito de los datos. Lo vimos durante la pandemia. El ministro de Ciencia nos llamó a varios científicos a conformar esta gran mesa de datos para generar datos y fue muy difícil. Tuvimos que establecer convenios específicos entre los distintos ministerios para poder efectivamente acceder a los datos. Tenemos que avanzar fuertemente en lo que significa leyes de protección de los datos, pero también pensando en que estas leyes tienen que permitir que los datos estén disponibles. Eso es otro aprendizaje. En la medida en que se entregue información a la población, la población va a poder tomar mejores decisiones y una buena fuente de esas decisiones pasa por entregar datos lo más fidedignos posible, lo más rápidamente posible, para que las decisiones sean mejor tomadas, ¿no? Eso es un punto muy importante. Creemos que este consorcio a nivel regional es muy importante, como tú bien señalas, para prepararnos de manera regional, pero también para impactar a las decisiones locales de cada país. No podemos de ninguna manera influenciar a los países que toman decisiones en una o en otra dirección. Pero cuando se encuentran con este conjunto de herramientas que van a permitir entender la situación actual, lo que se denomina nowcasting, ¿no? Cómo a partir de los test yo sé, por ejemplo, cuántas personas tengo infectadas hoy día, y a partir de ese entendimiento poder proyectar cuál puede ser el impacto en la población y en el sistema sanitario, prepararnos de mejor manera para entregar información a los tomadores de decisión. Y también nos deberíamos tener, Tomás, la capacidad de hacer test PCR moleculares, como tú decías, ya preparado, esa capacidad instalada en Chile, que sea rápida, de rápida adaptación. Ese es uno de los grandes aprendizajes de la pandemia. En la medida en que tengamos mayor capacidad de testeo, más rápidamente vamos a poder tomar acciones. Otro aprendizaje importante de la reunión de Dubái, y ahora vamos de nuevo a Jordania a discutir esto a nivel internacional, es que la mejor forma de enfrentar una pandemia no es cuarentenando a todo el mundo. Eso no sirve. Mira. Porque finalmente la pandemia va a moverse igual, ¿okay? La mejor forma es como lo hizo Dubái. Dubái fue capaz de testear al 10% de la población todos los días. Imagínate lo que significa eso en términos de capacidad. 10% de la población. Y todas las personas que resultaban infectadas las cuarentenaban a ellas y su grupo familiar más cercano. Eso significó que Dubái estuvo 0 días bajo cuarentena. Por cierto, estamos hablando de un país rico. Pero si los países nos preparamos para enfrentar la próxima pandemia, desarrollando una capacidad de testeo, que uno tiene tiempo todavía de desarrollarla, eventualmente uno puede enfrentarse de esa manera. ¿Por qué durante la pandemia, cuando nosotros hicimos las proyecciones, el pic de la primera ola llegó prácticamente el mismo día en que lo predijimos, a pesar de que se tomaron todas las medidas? Porque los test llegaban con 4, con 5 días de retraso. Hoy día, otro aprendizaje importante, sabemos que las pandemias las mueven los eventos de superinfección. No la mueve una persona que infecta a otra, no mueve una persona que se sube a la micro, se pone a toser, estornudar e infecta a 20 personas simultáneamente. Esos eventos de superinfección ocurren durante los primeros 24 o 48 horas. Por lo tanto, si los test se demoran 5 días en volver, las pandemias son inatajables. Ya, entonces hay que decir una cosa, y aunque suene un poco feo, frío y duro, la pandemia, al ser algo que nos afectó a todo el mundo, fue una oportunidad de oro también, justamente para aprender todas estas cosas, para sacar datos y para tomar lecciones para el futuro, con todas las tecnologías que tenemos hoy día, que son diferentes a las que había cuando, no sé, estaba la gripe española, ¿no? Tomás Pérez Acles, doctor Tomás Pérez Acles, director del Centro Basal de Ciencia y Vida y profesor titular además de la Universidad San Sebastián. Vamos a quedar conectados contigo para más adelante porque sé que hay muchas otras cosas que nos puedes entregar y esto lo digo yo a mutuo propio. Conozco el modelo que ustedes tenían en su momento en la pandemia para más o menos adelantar escenario y aunque a veces a ustedes les costaba decirlo porque era duro, fueron súper certeros, ¿eh? Entonces es importante como ver también que el tiempo les dio la razón. Gracias, Daniel. Un placer estar acá y feliz de conversar contigo. Toma, un abrazo, cuídate mucho. Chao, chao. Chao. Seguimos en Planeta Infinita. Todo lo que debes saber de innovación y tecnología junto a Daniel Silva por la 100.1.